Bienvenidos a este encuentro de marco legal y derechos humanos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta propuesta efectuada por la Dirección de Entrenamiento de la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, tocando el tema del uso racional de la fuerza como módulo 2 del ciclo de capacitación anual de policía. Vamos a estar viendo a lo largo de este encuentro estas tres unidades temáticas: las funciones de policía, el uso racional de la fuerza y la resistencia a la autoridad. El desafío es justamente comprender lo esencial en materia de uso racional de la fuerza, ¿sí? Aquellos puntos cardinales y esenciales que nos pueden llegar a garantizar el éxito de un procedimiento o evitar excesos en los límites de nuestro accionar, siempre desde una perspectiva que aborde y que integre el marco legal aplicable a cada situación que nos toque intervenir. Por supuesto que la idea de este curso y este encuentro es que el funcionario pueda salir desde aquí con herramientas legales que le sirvan para fundar su procedimiento. Dentro de este marco, ¿sí?, la unidad 1, podemos encontrar las funciones de policía, ¿sí? Si bien hay muchas más, vamos a centrarnos en aquellas en las cuales se puede visibilizar el uso racional de la fuerza. La primera de ellas, la prevención de delitos y faltas en general, resolución de conflictos y represión de delitos y disuasión. Cuando hablamos de prevención, ¿sí?, en el artículo 13, inciso A de la ley 13482, podemos definir que tener una aproximación a la definición que la ley intenta dar sobre la prevención, cuando dice que el personal de las policías de la Provincia de Buenos Aires, en el desempeño de sus funciones, deberá desplegar todo su esfuerzo con el fin principal de prevenir el delito y proteger a la comunidad, actuando acorde al grado de responsabilidad y ética profesional que su función exige para preservar la situación de seguridad pública y las garantías constitucionales de los requeridos por su intervención. El artículo 20, inciso A, ya nos da un adelanto y dice justamente que el funcionario, en cumplimiento de su labor, deberá evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales. Aquí ya la ley nos está dando una aproximación al definir y decir que la prevención tiene que ver con proteger a la comunidad y preservar la situación de seguridad pública. ¿Qué significa esto? Nosotros contamos con una seguridad pública constante, que esa sería la regla. El ciudadano, la sociedad, cuenta con un estado de seguridad pública, que solo puede verse interrumpida por la aparición de un conflicto o un ilícito. Cuando aparece el conflicto, ese estado cesa o se ve interrumpido, y ahí es donde aparece la intervención policial. Cuando hablamos de prevenir el delito, lo que estamos tratando de hacer es de preservar, es decir, elastizar ese estado de seguridad en la mayor proporción posible. Al evitar la comisión de hechos delictivos, estamos preservando, es decir, elastizando ese estado de seguridad pública. Y para ello debemos proteger a la comunidad. ¿Bien? En el artículo 3, inciso C, la norma ya da otras pautas, ¿sí? Y aquí es donde podemos llegar a encontrar y armonizar un concepto de resolución de conflicto. Cuando hablamos de resolución de conflicto nos encontramos de situaciones que están en proceso de ejecución o que han tenido comienzo, o en las que el sujeto está a punto de disponerse a cometer un ilícito. En ese caso, la situación de seguridad pública de la cual goza la sociedad se está a punto de ver interrumpida, y ante la intervención policial se logra restablecer la situación de seguridad pública. Es decir, se coarta ese acto, ese accionar ilícito, y se restaura la situación que estaba a punto de ser amenazada. Lo que se hace con la resolución de conflictos es correr la amenaza que está sufriendo la seguridad pública para justamente preservarla nuevamente. Eso implica un restablecimiento de aquel intento de quebrantamiento
de la seguridad pública. Cuando hablamos de disuasión o represión, ya la situación, es decir, el accionar ilícito está consumado, ya no estamos en una situación en la que está en vías de ejecución, sino que ya ha sido ejecutado el ilícito. Por lo tanto, el efectivo policial se ve inmerso en una situación en la que, en términos operacionales, merecería una calificación ya desde riesgo intermedio a alto riesgo, en la que ya el uso de la fuerza se va a ver asediado, ¿sí? Y se va a tener que ver, se va a ver condicionado a tener que graduarse a una escala mayor, quizás, a la que sería la preventiva o resolutiva. Es decir, va a tener que enfrentarse a una situación en la que va a tener que disuadir o eh, reducir el impacto que el ilícito está creando. En otras palabras, la situación de seguridad pública está siendo quebrantada, y el funcionario lo que debe hacer, a través de justamente sus herramientas, el uso de la fuerza, restaurar aquella situación que ha sido violentada, ¿sí? Es decir, hacer que vuelva a la sociedad el estado de seguridad pública. Para ello, la ley le acuerda, en el inciso F del artículo 13, el inciso I, el inciso F del artículo 20, y hay algunos más también, solo puse los más esenciales, le va a dar mecanismos para poder llevar adelante el fin de la restauración de la seguridad pública. Por lo tanto, en conclusión con este punto, ¿sí? Aquí vamos a accionar después. Cada vez que hablamos de las funciones de policía, de estas tres tipos de funciones, la nota que distingue a cada una de las funciones es el tiempo. Cuando yo prevengo, prevengo para el futuro, para preservar, para evitar que suceda algo. Cuando voy a resolver un conflicto, me estoy preparando para una situación que ha tenido comienzo de ejecución, es decir, tiempo presente. Y cuando voy a resolver, cuando voy a disuadir una situación, quiere decir que la misma ha sido consumada, y lo que debo hacer es precisamente restaurar la situación de seguridad pública. Pero ya voy a actuar después de que el hecho está consumado. Por eso las medidas que autoriza la ley van a ser quizás un poquito más elevadas y intensivas que las de prevención y resolución de conflictos. En el uso racional de la fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de un concepto, cuesta encontrar algún tipo de definición por parte de la norma. Lo más acercado o aproximado que vamos a encontrar va a estar en el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que dice que los mismos podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Aquí ya tenemos una primera observación, ¿sí? El uso racional de la fuerza está estrechamente relacionado a la necesariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo emplee la fuerza debe ser necesario, ¿sí? Y la necesidad se define justamente en la medida en que el desempeño de mi función así me lo exija. Como para hacer más atinada la mirada sobre el uso racional de la fuerza, podemos encontrar una serie de principios, ¿sí? Que están propuestos desde el Manual de Uso de la Fuerza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, propuesto por el ministro en el año 2019, cuando asume. Y allí podemos ver claramente en este manual, y a través de la ley también 13482, podemos diferenciar 5 principios. Inclusive también podemos encontrarlos subsumidos en el Código de Conducta de los Funcionarios, también en el artículo 3, por ejemplo, que es el que acabamos de ver, y los comentarios mismos. El artículo 9, ¿sí?, de la 13482 ya nos adentra, ¿sí?, a los principios. Dice que
La Policía de la Provincia de Buenos Aires, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, actuarán, perdón, conforme las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Ahí ya nos marca el principio de legalidad, es decir, se marca un norte de dónde tiene que, desde dónde tiene que el funcionario sacar sus herramientas y sus límites. También termina de completar que sancionar deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, ahí ya lo menciona, evitando todo tipo de actuación abusiva y arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Es decir, ya aquí nos marca los límites del accionar. Si tenemos que hacer una delgada interpretación de estos principios como para diferenciarlos, yo diría que la legalidad apunta más que nada a proteger las garantías de los intervinientes, si las partes de un escenario donde el efectivo interviene, es decir, tanto el aprendido, imputado, o el detenido, como quieran llamarlo, el comitente, como así de la víctima. Allí la ley ya nos plasma, ¿sí? nos condiciona a respetarle las garantías constitucionales al aprendido, por ejemplo. Ya le da ciertos derechos que, por principio de legalidad, debemos contemplar a la hora de accionar. En cambio, la racionalidad ya tiene que ver más que nada con la ética profesional del funcionario, ¿sí? Por lo tanto, como para una definición de lo que es la racionalidad, podríamos decir que son los parámetros éticos profesionales que, de alguna manera, enmarcan los límites del accionar policial. Mientras que la legalidad se traduce como los derechos, principios y garantías que debe contemplar el funcionario a la hora de intervenir en un conflicto, en un ilícito, una situación delictiva. El artículo 13 también da algunas aproximaciones. Sí, siempre hace un gran desglose. El artículo 13 siempre es un norte para encolumnar nuestro accionar. Siempre da pautas. No merecen demasiada lectura, sí, pero aquí están en la pantalla, pueden observarse cómo desglosa todo esto que venimos relatando. La racionalidad, la legalidad, tiene su importancia, y aquí se ve más, por ahí más palpable, más visible, en el artículo 13, porque, como todos sabemos, los accionarios policiales siempre tienen una consecuencia legal, nosotros siempre tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, y el punto central es no desviarse. Toda conducta que vaya a ser irracional o ilegal nos va a reflejar, nos va a condicionar a tener una causa penal por una investigación, ¿sí? Por los delitos que aquí en pantalla más o menos pongo, hay muchos más por ahí, pero los centrales serían lesiones agravadas, vejaciones a premio ilegales, severidades, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, tortura. Es decir, toda vez que yo no respete la racionalidad y la legalidad que la ley me impone para accionar, puedo ser pasible de algún tipo de delitos de lo que aquí está mencionado. Ya les digo, pongo los esenciales, las vejaciones están en el 144, pero van a observar que, a su vez, como la privación de legítima libertad también está en el 144, vamos a encontrar otras figuras que también guardan cierta similitud y que varían de acuerdo al contexto y las circunstancias, es decir, las acciones que la ley considera como repudiantes o groseras. Noten esto, si la ley remarca no infligir, instigar o tolerar ningún acto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior, o cualquier tipo de circunstancia especial o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad. ¿Sí? Este artículo, entonces, es como si fuera, para que se entienda, el límite del accionar policial. Y obviamente que el límite está, como venimos diciendo, íntimamente relacionado con la racionalidad y la legalidad impuesta.
como para agrupar un poco también los demás principios, gradualidad, oportunidad y proporcionalidad, están íntimamente relacionados, ¿sí? La ley 13482, en la continuación del artículo 9, habla de la gradualidad y justamente habla también del proceder preventivo, disuasivo, antes que el uso racional antes que el uso de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas. Esto guarda también relación con el artículo 3 del Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que también pone un límite en el accionar el uso de la fuerza, diciendo que el uso de la fuerza es excepcional. ¿Sí? Esta ley es importante comprender que está relacionada con el Código de Conducta. Prácticamente es una puesta en práctica en nuestro ordenamiento legislativo nacional de ese Código de Conducta. Es decir, la norma recepta estos principios del Código de Conducta y los plasma como normas. También podemos ver que el artículo 3, inciso C, que establece que toda intervención en los derechos de los requeridos por su accionar debe ser moderada, gradual y necesaria. Fíjense cómo aquí el criterio de necesariedad vuelve a aparecer. ¿Sí? En este caso dice para evitar un mal mayor a bienes o derechos propios o de terceros, o para restablecer la situación de seguridad pública. Observen que siempre estamos en miras de preservar o restablecer la situación de seguridad pública. Por lo tanto, como para definir cada principio y dar un acercamiento, ¿sí? La gradualidad es como el calibraje, ¿sí? Es la forma que tenemos de calibrar de mayor a menor el uso de nuestra fuerza cada vez que intervenimos, a los fines de hacer cesar una situación de seguridad pública. Cuando hablamos de calibraje, yo lo relaciono con una perilla, ¿sí? La cual, si la corremos para un costado, la vamos a disminuir; si la acentuamos, la vamos a aumentar. Es una perilla, ¿sí? La gradualidad. Es el calibraje. La unidad de medir la fuerza es precisamente la resistencia que ofrece la otra parte. Entonces, el vector, la unidad que va a medir, va a ser en base a la fuerza del otro. ¿Bien? El criterio de oportunidad ya es un poco, si bien guarda similitud, como todos los principios, que guarda una relación bastante estrecha, pero en este caso lo podemos distinguir diciendo que tiene que ver con la preservación del riesgo, ¿sí? Cuando se ve en operaciones el método láser, una de las siglas del método es la de contener, y esa es una función esencial del funcionario, es decir, contener la escena. Contener la escena implica no solo contener a la víctima, sino contener también al agresor o imputado o comitente de un delito, para evitar que dentro del escenario se genere un mal mayor que estamos pretendiendo evitar, y que la situación se nos vaya, se nos desborde, o empeore a cómo estaba antes de que nosotros podamos intervenir. Así que ese es un poco el criterio de oportunidad, y la proporcionalidad también está muy ligado a la gradualidad, y tiene que ver con esto de que el medio que yo emplee para repeler la agresión debe ser proporcional a la agresión que yo estoy recibiendo. ¿Sí? Mi nivel de fuerza va a ser proporcional a la fuerza de la otra parte. Es decir, tiene que haber una relación. Yo no puedo disparar 4 tiros a un sujeto solamente porque insultó o agredió verbalmente a una persona o al funcionario que está interviniendo. Debemos graduar la fuerza y que la misma pueda ser proporcional, mi fuerza a la de la fuerza de la otra parte. El Código de Conducta justamente establece en el artículo 3 que dice que en ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr. Fíjense, clarísimo lo que dice el Código de Conducta de los funcionarios. Los tipos de fuerza, ¿sí? Los tipos de fuerza también, conocidos también como los 4 tipos de fuerza de los pasos prioritarios en operaciones.
guardan también mucha relación. Por ahí le vamos a dar en este contexto un matiz un poco más legal, como para poder tener una herramienta de fundamento legal al momento de quizás labrar un acta, ofrecer un testimonio, circunstancias donde tengamos que justificar quizás el uso de la fuerza que hayamos empleado en el momento de accionar, de intervenir. Cuando hablamos de la presencia policial, ¿sí? La presencia implica una proyección, una coacción simbólica. ¿Sí? En principio debemos entender que fuerza no es solamente aquello que se mide por actos materiales o fuerza física, como comúnmente se estila pensar, sino que la mera presencia implica e infunde una suerte de intimidación por parte del ciudadano que lo condiciona a tener que comprender que su accionar está siendo custodiado, ¿sí? En el caso de la comunidad puede ser que está protegido, en el caso del que se está a punto de disponer un acto ilícito, está siendo asediado, es decir, controlado y fiscalizado. Por lo tanto, ¿qué hace la presencia? Hace que la persona, el comitente, que está a punto de disponerse a cometer un ilícito, quizás piense una o dos veces más si se va a disponer a hacerlo, y que justamente el ciudadano se sienta protegido. Entonces cumplimos una doble funcionalidad, la prevención, y también, si se quiere, evitamos la comisión de hechos delictivos, al punto tal de poder llegar a resolver una situación de delitos sin siquiera haber dicho una sola palabra y haber movido un solo dedo. Por eso se lo toma como una proyección simbólica. También se la conoce como fuerza virtual, ¿sí? Eso dependiendo del autor que busquemos o que encontremos, pero en principio entender que como coacción implica la imposición, ¿sí? De un cese, ¿sí? Una imposición una imposición de una autoridad, ¿sí? Refleja autoridad. ¿Cómo la visibilizamos? A través de la aparición súbita o la mera mención del funcionario. Cuando hablamos de la mera mención, es a través de el clásico llamado, el vecino que dice voy a llamar a la policía, y automáticamente ya el ruido de la sirena, es decir, los ruidos que denotan la aparición de la fuerza ya implican una autoridad en el lugar. Por supuesto que sabemos que la realidad supera la ficción, que hay muchas veces que el agresor o el comitente no reacciona positivamente y hasta puede llegar a tornarse más violento, pero en un gran también porcentaje de estadísticas ha sido comprobado que las consignas policiales, comúnmente conocidas como consignas, ¿no? Los operativos imagen, han logrado disminuir en una proporción bastante interesante la aparición del delito, y han logrado preservar la situación de seguridad pública más que si no estuviera. Por lo tanto, es una herramienta más. La persuasión verbal, ¿sí? Aquí también vamos a tratar de diferenciarnos un poco con las definiciones que por ahí vemos en operaciones. En operaciones por ahí se ve más que nada como un convencimiento, una labor de convencer, y yo lo planteo desde la órbita legal, más que como un convencimiento, como una capacidad, ¿sí? De influir en el comportamiento de un individuo, ¿sí? A través de la comunicación efectiva, con el fin de hacerlo deponer de una conducta ilícita que está en proceso de ejecución. ¿Sí? El punto es que para que la persuasión verbal tenga su efecto y la comunicación sea efectiva, el comitente, ¿sí? La persona que está a punto de cometer un delito, que está en proceso de ejecución, debe comprender que su accionar está siendo ilícito y debe comprender correctamente las consecuencias de su accionar. Eso hace que la comunicación sea efectiva.
¿sí? Esto también viene de la mano de la imputación. La imputación tiene que ver con esto mismo, con la capacidad de comprender la criminalidad de mi accionar. Entonces, si mi comunicación es efectiva, el sujeto comitente va a tener que comprender que lo que está haciendo es contrario a la norma, y a su vez debe comprender las consecuencias que su accionar le va a generar. Por lo tanto, volvemos a repetirlo, la capacidad de influir en el comportamiento. Si nosotros no vamos a hacerlo cambiar de actitud, el sujeto que ya tiene planificado cometer su ilícito, lo que busca constantemente, si ya tiene un plan de dolo, como dice la doctrina, lo que va a tratar de hacer es cometer su ilícito y procurar la impunidad de su accionar. Entonces, el sujeto que ya lo tiene planificado, no vamos a convencerlo quizás para hacerlo, pero sí podemos influir, ¿sí?, de manera asertiva en el comportamiento del sujeto. ¿A través de qué cosa? ¿Sí? De la comunicación efectiva, como venimos diciendo, a fin de hacerlo deponer, obviamente, de ese accionar que está a punto de disponer a cometerse. Aquí entra en juego la fina brecha de la intimidación. Si yo empleo la intimidación, delito penalizado, pero yo con eso evito que el sujeto cometa un mal mayor, o logro restablecer la seguridad pública, y en ese camino no uso la fuerza física, o una fuerza intermedia, o el arma de fuego, estaré cumpliendo quizás entonces con los principios de gradualidad, los criterios de oportunidad que venimos hablando. Entonces, observen cómo un delito, quizás como es la intimidación, puede llegar a evitar un daño mayor. Y eso es importante saberlo. La fuerza física entonces va a ser toda intervención policial basada en la coacción material y directa. ¿Sí? Cuando hablamos de coacción, hablamos de asignaciones obligatorias. Tiene que ver con esto de imponer el respeto por la ley. A eso hablamos de coacción. La coacción habla de imponer una conducta en la otra parte. ¿Sí? Siempre, como decimos, el vector, la unidad de medida, va a ser la resistencia que ofrezca, la fuerza que emita el sujeto, ¿sí? Y siempre con el mismo fin, hacer cesar una situación de seguridad pública. Hacer cesar una situación que atente, perdón, con la seguridad pública. ¿Sí? Así que la fuerza intermedia, como para no reiterar tanto, se va a basar va a tener los mismos parámetros que la fuerza física, con la diferencia que aquí vamos a poder emplear armas propias e impropias. En este caso, el PPQ, el PR24, que el PR24 ya está reglamentado, pero no descartamos posibilidades de utilizar otro tipo de herramientas que, sin estar reglamentadas, eviten que nosotros usemos un arma de fuego y que, por supuesto, no sean lesivas a ese punto. Cuando hablamos entonces de el arma de fuego, estamos basándonos también en los mismos parámetros que la fuerza física, ¿sí? Con la diferencia, obviamente, que vamos a utilizar un arma de armas de fuego, perdón, de las contempladas en la Ley Nacional de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué situaciones sí la meritan, cuáles no. ¿Sí? Acá vemos claramente la fuerza física. La norma 13482 dice en el inciso F, ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios empleados de persuasión, se persista en el incumplimiento de la ley o la inconducta grave, y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor, y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. ¿Qué nos refiere entonces la norma? Más de lo que ya veníamos diciendo. ¿Sí? Un detalle importante aquí es comprender si la función que vamos a desplegar va a ser de resolución de conflictos o estamos dentro de una, que está, o sea, decir, en proceso de ejecución, o si ya tenemos que disuadir un delito que ya está consumado o que está en proceso de agotamiento. Ustedes saben bien que entre la consumación y el agotamiento hay delitos que quizás se consumen instantáneamente, si la consumación es instantánea, y otras que el agotamiento puede ser más duradero. Lo importante es saber
prever, analizar el riesgo, ¿sí? Este es el criterio de oportunidad, ¿sí? Contener el riesgo y estudiar si realmente la advertencia que vamos a dar para que el sujeto cese con su accionar realmente empeora la situación y pone o genera riesgos que no estaban dentro del escenario contemplado, ¿sí? Es decir, si con nuestro accionar advertimos la situación y agregamos más peligro del que ya había. Entonces allí la ley nos autoriza a hacer uso de la fuerza física. En el caso del arma de fuego, también el inciso I dice recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia de terceros, o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o la preservación del bien jurídico propiedad. Bien, en este caso, aquí hay, la verdad que el inciso I da para hablar largo y tendido, así como los demás puntos, ¿no? Todos son bastante críticos en el sentido de que podemos extendernos mucho más. Pero voy a tratar de sacarte esos 4 cuestiones que me parece que son las que nos debemos llevar. El resto, obviamente, los invito a seguir estudiando y profundizando más en el tema. Pero el punto del inciso I, cuando termina, por ejemplo, nos da una pauta un arrimo sobre el principio de gradualidad. Nosotros dice que debemos preservar la integridad, o sea, la vida humana sobre otros bienes jurídicos. Es decir, yo si encuentro un escenario donde hay un sujeto que se está disponiendo a robar, a entrar a una vivienda, y sé que no está armado, no puedo yo justamente causarle un daño a su vida o su integridad física para evitar que el sujeto se disponga a cometer su ilícito. Esto no implica permitir que cometa el ilícito, sino que tiene que ver con esto del criterio de gradualidad, ¿sí? De ponderar los males y decir que si bien el sujeto está violentando, está atentando contra un bien jurídico, el uso de la fuerza debe ser proporcional, debe ser moderado, y debe ser justamente ajustado a este calibraje que habíamos hablado anteriormente. También está el tema de la legítima defensa, ¿sí? También está el estado de necesidad. Nos pone esto en una situación de defensión, si se quiere, ¿sí? O de justificación, con el término correcto de la ley, de nuestro accionar. La legítima defensa, y esto lo voy a acentuar, no precisamente tiene que ver con un derecho, ¿sí? La legítima defensa es más bien un hecho que justifica, un hecho justificado, que obviamente va a encontrar la justificación en el caso concreto, es decir, en el estudio de las circunstancias. Y fíjense esta definición como para comprender bien a qué nos referimos con un hecho. Por si yo contemplo que la legítima defensa es un derecho, es como si lo estuviera autorizando a repeler todo tipo de situaciones prácticamente a los tiros, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que estarse a las circunstancias y por eso que es un hecho, más que un hecho es una reacción. Fíjense vos, Fontana Balestra lo define como la reacción necesaria para evitar la lesión ilegítima, no provocada, de un bien jurídico actual o inminente amenazado por la acción de un ser humano. Esto es importante, el tema de la reacción, porque la reacción me dice que hay un hecho, o sea, una conducta que yo estoy desplegando, pero que esa conducta es una consecuencia, no es una acción, sino que es una acción que está estimulada por un estímulo externo, ¿sí? Perdón, que, que surge, que emerge a través del estímulo de un factor externo, que en este caso va a ser la agresión de un ser humano. Pero por sí misma la acción de defenderse no es causal de justificación, necesita que sea reaccionaria, que sea en pos de una acción del otro, por eso es reacción.
También es importante entender que no solamente es para derechos que atenten contra la vida, ¿sí? Sino que también puede ser cualquier derecho, la libertad puede ser inclusive un bien material. El punto está en que el medio por el cual yo me defienda, que yo emplee para defenderme, debe ser racional, y por eso es que suele confundirse la legítima defensa solamente, se suele pensar que la legítima defensa es aplicable solamente cuando está atentada la vida, y no es así, sino que es un instituto que defiende cualquier bien jurídico, como bien decíamos, la libertad, la vida, la integridad física, sexual. Lo que va a hacer que la legítima defensa esté justificada, ¿sí? Es la racionalidad del medio empleado. Y esto me ayuda y me da el puente para también aclarar que, que si bien yo puedo recibir un atentado contra un bien jurídico protegido por la ley, es decir, se puede ver amenazada mi libertad, pero eso aún así no me autoriza a atentar la vida del otro, sino que justamente ahí donde se viene el tema de la racionalidad del medio que yo estoy empleando. Entonces, el artículo 34 del Código Penal Nacional nos da tres pautas, tres requisitos en el, 34, en el inciso 6, por las cuales nosotros nos podemos guiar para saber si estamos encuadrados dentro de una legítima defensa o no. De las tres, obviamente yo la que tengo el ánimo de por ahí desentrañar es precisamente la racionalidad del medio empleado, porque justamente no es la misma racionalidad que el uso de la fuerza, y aquí nos podemos encontrar con un concepto que por ahí también genera ciertas dificultades, que es la proporcionalidad. ¿Sí? Vamos a encontrar en muchos fallos de la justicia que la justicia intenta condenar o justificar la legítima defensa a través del principio de proporcionalidad, alegando justamente que el medio que yo estoy empleando debe ser proporcional al medio utilizado por otra parte, y peca o yerra de falaz, porque en realidad la ley no está exigiendo una proporcionalidad, sino que justamente lo que está exigiendo la ley es ¿qué cosa? La racionalidad. La ley no me está diciendo que el medio que yo utilice para defenderme sea proporcional al del otro, sino que sea racional. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la racionalidad si no es por medio de la proporcionalidad? Bueno, aquí justamente en la lámina está clarísimo. Ahí dice claro y se explica que deberá optar por el medio menos lesivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a ponderar a la hora de examinar la legítima defensa? Básicamente es justamente eso. Si el medio que yo utilicé era el menos lesivo, pero eso no tiene que ver con la racionalidad, sino que tiene que ver con el menor daño posible, que el elemento que yo utilicé haya ocasionado el menor impacto posible o haya sido el menos ofensivo o lesivo posible, pero no quiere decir que sea proporcional. Entonces esto nos coloca en una situación en la que si yo estoy en un punto de indefensión en el cual no tengo otro medio más racional o más idóneo que no sé, vamos a poner un ejemplo, una escopeta antitumulto, y el sujeto de la otra parte tiene un cuchillo o un arma de fuego, el medio más idóneo va a ser la escopeta antitumulto porque tiene que ver la legítima defensa con esto de la inminencia. Si el peligro que yo estoy teniendo es inminente, más allá de que sea real, que es otro requisito, pero es inminente, es decir, que ya no tengo escapatoria, que el tiempo empieza a crear una cuenta regresiva sobre el peligro de mi vida, mi libertad o cualquier otro derecho. Entonces, ya ante esa amenaza, ya no tengo más recursos que utilizar lo que tengo a mano. Y ahí es donde se vuelve racional. Pero no tiene nada que ver con la proporcionalidad como se va a ver. Por eso tampoco
va a tener que ver la proporcionalidad como principio en el uso racional de la fuerza, ¿sí? En este caso. Pero sí, ojo, la proporcionalidad va a cobrar importancia si hablamos de la causal del inciso 4, del artículo 34 del Código Penal, cuando hablamos precisamente del ejercicio de la función o el cumplimiento del deber, porque ahí sí yo no me puedo exceder. Sin embargo, y esto como para hacer un paréntesis y tampoco ponernos en contra de los criterios judiciales, que no son por ahí los más comunes, pero no para tampoco ponernos al criterio de la proporcionalidad. Lo cierto sí es, y el código de los funcionarios encargados de hacer cumplir lo dice, que tampoco podemos tolerar en un escenario una desproporción manifiesta, ¿sí? Como causa de justificación. Es decir, cuando la desproporcionalidad sea evidente o excesiva, entonces ahí sí podemos caer en un exceso en la legítima defensa o justamente ser condenados por el delito que sea. Bien, entonces el punto es, ¿proporcionalidad o racionalidad del medio empleado? Para resolver entonces esta cuestión, cuando hablemos de proporcionalidad, nos vamos a hacer más que nada mención, ¿sí?, en el uso racional de la fuerza, y si queremos el día de mañana hacer valer una causal de justificación, lo vamos a hacer valer con mayor éxito, ¿sí?, dependiendo también del criterio judicial, pero con mayor éxito, como cumplimiento del deber. En cambio, cuando hablamos de racionalidad del medio empleado, ¿sí?, este criterio va a tener mayor éxito quizás en el ámbito de la legítima defensa. ¿Sí? También, obviamente, que juegan otros factores, por eso es importante decir que el mayor criterio para definir la legítima defensa y la racionalidad en la legítima defensa, que obviamente también hay una observación, un detalle, dice cuando necesariamente, a ver si lo volvemos a poner, necesidad racional del medio empleado, ¿sí? Fíjense que vuelve a aparecer el criterio de necesariedad, y ahí indirectamente también, fíjense cómo está todo conectado, porque el uso racional, el uso de la fuerza, para que sea también válido como legítima defensa, debe ser racional y necesario. Por lo tanto, no nos queda otra que valernos de las circunstancias del caso si queremos lograr una justificación dentro del marco de la ley de nuestro accionar. Aquí la Cámara de Operaciones en lo Criminal y Correccional, ¿sí?, nacional, justamente sienta este precedente y dice que deben tomarse en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean un hecho. Por eso, no podemos centrarnos más que al caso concreto, ¿sí?, porque todos los casos son evaluados en tiempo, modo y lugar. Y todo tiene que ver con el dominio de la escena. ¿Quién está en mayor riesgo y quién tiene el control de la escena? En el ejemplo de la persona que tiene un cuchillo, ¿sí?, el sujeto que tiene el cuchillo va a tener una ventaja quizás en la corta distancia, mientras que la persona que tiene un arma de fuego va a tener una mayor ventaja en la larga distancia. Entonces aquí es donde empieza a jugar un poco el tema de la distancia como parámetro para medir si realmente estamos frente a un acto de legítima defensa o no, y la racionalidad del medio empleado. Es decir, en una corta distancia el cuchillo va a ser irracional porque es mucho más lesivo, me da otra maniobrabilidad y me permite tener el dominio y control de la situación. Mientras que yo en la larga distancia, un arma de fuego es quizás más letal y me da otras ventajas. Y todas estas cuestiones hacen a la circunstancia. Lo mismo la escopeta antitumulto, hasta 10 metros es no letal, pero a partir de que empiezo a acercarme y romper esa barrera de 10 metros, la letalidad de mi elemento empieza a perder y a ceder frente al peligro que la vida del comitente posee. Entonces, mientras yo más me acerco con una escopeta antitumulto, el peligro de la otra parte, ¿sí?, del comitente, se acentúa, se acentúa, y por supuesto, obviamente, que me puede llegar a costar
una carátula de exceso en la legitimación. Pero bueno, no me quiero meter demasiado en lo profundo, simplemente para separar la proporcionalidad. El tema de la resistencia a la autoridad, sencillo. La resistencia a la autoridad implica la oposición de una fuerza por parte del accionar de un sujeto comitente, ¿sí? ante el requerimiento de la autoridad de aplicación, en este caso el funcionario que está a cargo, ¿sí? a fin de impedir la efectividad de su función, de sus determinaciones. Bien, el sujeto comitente lo que está haciendo es oponer una fuerza que lo lleva a desobedecer una orden impartida. Y esto hay que tener cuidado de no confundirlo con la desobediencia, porque cuando hablamos de desobediencia, el delito se va a configurar cuando exista una orden de autoridad competente, ¿sí? Entonces, en el caso de desobediencia, la autoridad competente mayormente, para dar una orden de allanamiento, ¿sí? va a ser la justicia, ¿sí? No siempre el funcionario es la autoridad competente, pero por ejemplo, en un operativo control de tránsito, si estamos justificados en una orden de servicio, la autoridad competente, por supuesto que para requerir la documentación, va a ser el funcionario de policía, y eso está incluso también en la ley 24449, que es la de tránsito nacional. Ante el solo requerimiento de la autoridad de aplicación, el ciudadano debe exhibir la documentación. Por supuesto, como bien repito, lo que va a hacer que la orden sea competente, o sea, lo que va a justificar nuestro procedimiento, nuestro accionar, y va a hacer que la orden sea emanada de autoridad competente, va a tener que ver justamente con que esté regularizado el operativo en una orden de servicio. Fíjense aquí también hay una definición de la Cámara, ¿sí? El presupuesto, entonces, como decimos, para que opere la resistencia, justamente tiene que ver con la orden, ¿sí? El funcionario tiene que dar una orden y el sujeto se tiene que oponer a la orden impartida. Por supuesto que la orden tiene ciertas características, tiene que ser legal y tiene que estar justificada y tiene que ser emitida por una autoridad competente. De lo contrario, el ciudadano puede hacer valer el derecho de la legítima defensa, es decir, oponerse ante una orden arbitraria. Pero en principio, bueno, si estamos justificados, se configura ante la orden del funcionario. Es decir, el funcionario que interviene da, ¿sí? siempre una serie de pautas que son las que hacen que se mantenga el orden y la seguridad pública. Siempre con esa finalidad de preservar la situación de seguridad pública, el funcionario en el ejercicio de las funciones de policía imparte órdenes que deben ser cumplimentadas, y que de lo contrario, ¿sí? si el ciudadano desacata o se opone, empieza a configurarse la resistencia. Obviamente que con un solo acto de oposición no basta para que se configure la resistencia, sino que también se ha dicho que debe existir una fuerza, ¿sí? La resistencia debe traducirse en una fuerza física, debe materializarse a través de una rebeldía por parte del sujeto y actos materiales secuenciados hasta el punto de que se termine agotando y configurando completamente la resistencia. Aquí también volvemos a lo mismo con el tema del tiempo. Acá el tiempo también separa y diferencia la resistencia del atentado, porque el atentado va a ser en cuestión de tiempo posterior a la resistencia. Es decir, cuando el acto está en vías de ejecución, en tiempo presente, ¿sí? La oposición es en tiempo real y presente, es decir, el sujeto hace maniobras tendiente a oponerse, ahí opera la resistencia. En cambio, cuando ya el sujeto se opone, pero a su vez se violenta contra el funcionario, no solo que desobedece, no solo que usa la fuerza para oponerse, sino que además genera un acto lesivo o genera actos materiales para imponer al funcionario
una situación, entonces allí ya nos encontramos en el atentado. Siempre es importante entender el tema del tiempo. Por eso acá lo dice clarísimo: habrá resistencia cuando la violencia se despliega y el acto funcional está en vías de ejecución, tiempo presente. De lo contrario, si es posterior, digamos, es atentado. Esto es un poco como para comprender un poco el uso racional de la fuerza. Como bien dijimos antes, hay mucho más, siempre se puede extender más, pero la idea es visualizar un poco las tres funciones en las que se ve reflejado el uso de la fuerza, poder comprender los tipos de fuerza, los principios sobre el uso racional de la fuerza, un poquito de legítima defensa, como para separar el tema de la proporcionalidad, ¿sí? Un poquito también del cumplimiento del deber, como para separarlo de la legítima defensa, que son las dos causales de justificación del funcionario: legítima defensa y cumplimiento del deber. Y a lo último, ver cómo juega también el tema de la fuerza empleada por el comitente en medro, ¿sí? En desmedro de la actividad policial. Espero que esto haya sido de utilidad.